cuando entré a la casa tal como lo había imaginado había muchos familiares a los que no suelo ver además de mi marido borracho o estás aquí tráeme un poco de agua recién llegado a casa de mis suegros que no pude entender qué estaba pasando mi suegra se acercó con una sonrisa en su rostro sosteniendo en la mano aquí hay un trago para la sanguijuela dijo mientras salpicaba la cerveza que estaba sosteniendo mi nombre es Emily y tengo 30 años trabajando en una empresa después de graduarme de la universidad me mudé de mi ciudad natal y comencé a trabajar en el comercio mayorista. Todo va bien y no hay mayores dificultades. La vida, sin embargo, hay una gran preocupación, soy extremadamente tímido debido a mi timidez. Desde pequeño no podía hacer amigos fácilmente e incluso cuando alguien me hablaba daba respuestas frías. Nunca iniciaba conversaciones y siempre me sentía nervioso al hablar con la gente, aún así estoy realmente agradecido con aquellos que se convirtieron en mis amigos. No. Al principio le presté mucha atención, pero un día, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, escuché voces hablando a mis espaldas, dijeron que hablaba con frialdad, tenía una mala actitud, actué como superior y varias otras cosas, pero no dejé que me molestara darme cuenta de cómo percibían los demás. Mis piernas se debilitaron pero no dejar que me vieran. De alguna manera logré salir de la escena desde ese incidente. Me preocupan mis malas habilidades de comunicación. Tengo miedo de incomodar a los demás y que eventualmente hablen de mí a mis espaldas. Mis malas habilidades de comunicación se convirtieron en mi complejo incluso cuando era adulto el problema no se resolvió al empezar. Trabajar fuera de casa me alejé de amigos con los que había estado durante mucho tiempo nos mantenemos en contacto pero no podemos vernos en persona y yo sentir la soledad de estar solo, serlo a pesar de no poder hablar con la gente es una realidad dolorosa para mí, estas preocupaciones solo se profundizaron, pero decidí. Cuando conseguí un trabajo, sin embargo, la realidad no fue tan fácil. Los viejos hábitos son difíciles de morir y yo todavía no podía hablar bien en el trabajo. Afortunadamente mis compañeros de trabajo son cálidos y me hablan a menudo, aunque soy así gracias a ellos puedo decir que el trabajo va bien pero entiendo bien que puedo confiar solo en este invair en M, así que decidí ser más proactivo. Como resultado, después de 2 años de trabajo, me he vuelto menos tímido que antes. Todavía me pongo nervioso, pero puedo unirme a conversaciones por mi cuenta y comunicarme mejor, sin embargo, no estoy satisfecho con ese aspecto. Volver ahora está claro que mucho desde mi época de estudiante pero todavía no puedo estar satisfecho porque mi complejo aún está muy profundo. Un día conocí a Max, quien sería mi futuro esposo y mi vida y mi perspectiva cambiarían dramáticamente. Max trabaja en una tienda que es cliente de mi empresa y parece que sus padres dirigen la tienda una vez. La persona a cargo estaba lejos del asiento, yo lo manejé, lo que profundizó nuestra relación. Es fácil hablar con Max y él felizmente habló conmigo. A pesar de que nos acabábamos de conocer cada vez que sacaba un tema él siempre respondía con una sonrisa. He conocido gente como él antes pero sentía algo especial por Max. Hablar más con él para saber más sobre él y aunque era solo una pequeña conversación, extrañamente me sentí así. Afortunadamente, Max sentía lo mismo por mí al principio, solo hablábamos casualmente cada vez que visitaba la oficina, pero antes de darme cuenta, intercambiamos información de contacto y comenzamos a socializar fuera del trabajo mientras pasábamos tiempo juntos en relación. Profundizó y pasamos de amigos a amantes después de 2 años de salir. Max me propuso matrimonio y finalmente nos convertimos en una pareja casada. Mis suegros fueron afectuosos y me sentí realmente aliviado. Te haré aún más feliz, dijo Max durante la propuesta y esas palabras todavía están profundamente grabadas en mi corazón. Esperaba con ansias. Vida feliz que estaba a punto de comenzar. Sin embargo, después de eso conocí las verdaderas intenciones de mi esposo y mis suegros y enfrenté la dureza de la realidad, la vida matrimonial con Max. Enriqueció mi vida aún más cuando llego a casa cansado del trabajo. Max, a quien amo, me da la bienvenida, eso me hace feliz. Antes de ir a la cama siempre me dice palabras amables, incluso si es solo un momento de la vida matrimonial, es una gran felicidad para yo, Max. Me apoya mientras estoy ocupado, mientras ayudo en la tienda, mientras trabajo en la empresa. Él no muestra su cansancio. ¿Cómo va el negocio?
¿Cuándo puedes ayudar? He estado en la tienda de mi abogado. Mucho, lo que me hace sentir culpable, pero comencé a ayudar de buena gana al principio. Me dijeron que no me preocupara tanto, pero gradualmente dependieron más de mí, desde organizar los productos hasta administrar el inventario y, a veces, incluso hacer el inventario tanto de Max como de mi personal. Me han demostrado lo que valoran a través de nuestras conversaciones, así que estaba feliz de poder contribuir, pero cuando ya había pasado un año desde que nos casamos, la situación cambió drásticamente, la administración de la tienda comenzó a decaer, todo iba bien hasta que hace un año, pero se abrió un nuevo gran supermercado cerca de tienda y el flujo de clientes disminuyó gradualmente. Sin duda, esta situación no podía dejarse de lado, a pesar de implementar medidas como el fortalecimiento de las actividades publicitarias y la ampliación de la gama de productos, los efectos parecen no existir. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, no es broma, cada vez que hablaba con mis suegros, la de urgencia en sus voces era palpable y solo escucharlos me entristecía. De hecho, esto no podía continuar así, parecía que eran mis suegros. Se estaban oscureciendo incluso un poco y no es de extrañar que la tienda familiar que había sido apoyada durante muchos años estuviera al borde de la crisis, pero yo solo no pude salvar tienda sintiéndose así. Hice lo mejor que pude para mejorar la administración de la tienda, sin embargo, incluso esos esfuerzos no dio frutos y al final no tuvimos más remedio que cerrar la tienda. Tal vez quede algo de arrepentimiento preguntándome si podría haber hecho algo más en esos momentos. También es difícil encontrar palabras para consolar a mis y a mi esposo deprimidos y con el cierre de la tienda como detonante mi vida matrimonial comenzó a desmoronarse significativamente una vez que las actitudes de guerra de mis suegros comenzaron a enfriarse. Es gracias a ti que la tienda se hundió durante la limpieza. Después del cierre mi suegra de repente gritó atónita por sus. No pude encontrar palabras para responder bien, mi suegro hizo lo mismo, colmándome de palabras amargas, no ha pasado nada bueno desde que llegaste, ¿qué vas a hacer, alborotador, increíble, ¿realmente creen que traje algún tipo de mala influencia para la casa? Fue una acusación demasiado dura, esas palabras hirieron mi corazón como si la amabilidad anterior. Toda mentira, la caída en el negocio debido al nuevo supermercado y el eventual cierre fueron eventos recientes, todo es por tu culpa, tales acusaciones no fueron razonables. ¿Cómo reaccionaría mi esposo ante este giro para llamarlo? Mientras estaba absorto en el trabajo, mi esposo abrió la boca. Creo que tanto mamá como papá tienen razón, ¿por qué me contigo si me hubiera casado con otra persona, tal vez la tienda no hubiera cerrado? Las palabras de mi esposo fueron diferentes a la distancia que sentí por mis suegros, quienes ya estaban en shock. Es cierto, este alborotador, es increíble que estés tan tranquilo después de arruinar nuestra importante tienda. Piensa un poco en nuestros sentimientos. Hubo frialdad sin precedentes en el rostro de mi esposo con sus palabras. Mis suegros agregaron más acusaciones. Sinceramente deseo escapar de esa situación, pero si lo hiciera probablemente enfrentaría palabras aún más duras. Sin embargo, no tenía el coraje ni la fuerza para responder. Solo me quedé allí impotente desde ese día. Las actitudes de mí y mis suegros hacia mí cambiaron por completo cuando regresé del trabajo. La vista de mi esposo dándome la bienvenida con una sonrisa como solía hacerlo se había ido, no había palabras de consuelo ni voces alegres hablando sobre los eventos del día. Mis suegros, tal vez sin nada que hacer después de que la tienda cerró, disfrutando acosándome claramente, aumentaron su frecuencia de visitas a nuestra casa. Honestamente, sus visitas frecuentes eran molestas, incluso cuando venían solo hacían comentarios sarcásticos hacia mí. Más te miro, cuanto más claro parece tu rostro. Es vergonzoso tener una esposa así, porque elegí una mujer como tú. No recuerdo cada vez que escuché sus palabras la tristeza dentro de mí más que la ira. Si mi esposo realmente se olvidó porque me eligió, significa que había perdido interés en mí. Olvidar fue demasiado cruel. Incluso después de eso seguí escuchando insultos de ellos. Parecía como si hablaran deliberadamente, una manera de hacerme escuchar. Hubo momentos en los que respondí: si sigues diciendo eso, ¿no quieres el divorcio? Pero la respuesta que recibí fue inesperada: ni siquiera puedo pensar en el divorcio, mamá. Es cierto, ¿qué pensaría la gente si nos divorciáramos? Si algo le pasa a Max, no asumirás la responsabilidad. Mirando fijamente a mis suegros. No encontré palabras. Mirando a mi esposo,
Él también pareció estar de acuerdo. Solo mirar a mis suegros en silencio, tal vez no debería haber dicho esas cosas, pero no tuve el coraje de proponer el divorcio por mi cuenta. Al final lo único que pude hacer fue pasar días sintiéndome frustrado y alrededor de 6 meses después mi suegro enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Max y mis suegros dicen que la de mi suegro también es culpa mía, incluso el cierre de la tienda parece que quieren echarle la culpa a mí. Definitivamente eres un alborotador. Papá se enfermó y lo hospitalizaron. Papá siempre había estado sano hasta ahora. Todo ha sido un desastre desde que llegaste. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a asumir la responsabilidad? Cierto que estoy preocupada y triste por la enfermedad de papá, pero aunque me culpen no hay nada que pueda hacer al respecto. Incluso si dices eso, cállate aquí, los que estamos en problemas. Mi madre, mi suegro fingió estar preocupado por dentro. No le cause más problemas a mamá y papá. ¿Estás diciendo que es mi culpa? Claramente mi esposo me miró con la misma severidad que mi suegra. Ahora me pregunto por qué mi marido se casó conmigo en primer lugar con tanta culpa continua que empiezo a dudar de mi existencia. Me pregunto si podrás pagar las facturas del hospital de papá por tu culpa. La tienda cerró y estábamos en quiebra. Supuesto, ambos trabajamos, así que me las arreglaré. Lo siento mucho. Es por esto. Está bien. Max no necesita disculparse. La decisión de pagar las facturas del hospital de mi suegro se tomó sin pedirme mi opinión. Entiendo que mis suegros estamos pasando por un momento difícil y no hay ningún problema con el pago de facturas del hospital, pero hay un sentimiento persistente de insatisfacción porque al menos no lo discutieron conmigo. No quiero interferir, pero desearía que hubiéramos discutido la carga financiera. Poco, ¿qué pasa con esa mirada insatisfecha? ¿Tienes algún problema con pagar las facturas del hospital? Papá terminó en el hospital por tu culpa. Lo sabes bien. Bueno, normalmente ofrecerías a pagarte a ti mismo, ya que mamá dijo que realmente te falta consideración. No fue mi intención. Basta de excusas regañadas por mi suegra y mi esposo. Me quedé en silencio por más que intenté explicar todo. Suena a excusas y lo sé, sí respondí y no dije nada más incluso después de que mi suegro. La hospitalización de la ley no hubo cambios en las actitudes de mis suegros o de mi esposo, en todo caso sentí que empeoraron. Mi esposo siguió mencionando asuntos de dinero diciendo cosas como que es bueno que tenga un ingreso gracias a que arruinaste la salud de papá y él está hospitalizado, probablemente estés viviendo una vida fácil. A mis ingresos, en realidad los ingresos de mi marido no son mucho más altos y yo gano un poco más. Aún así mi marido mantiene la idea errónea de que él es el que mantiene la casa y me culpa. Incluso le he mostrado mi salario, pero se niega a creerme cada vez que visito a mí. En el hospital. Me culpan continuamente. ¿Sabes de quién es la culpa? Mi suegra también continúa lanzándome palabras duras cada vez que visita nuestra casa. Ya no puedo más, he estado pensando en huir y dejar todo atrás, pero entonces un rayo de luz brilló en mi vida. Sucedió 3 meses después de que mi suegro fuera. Ese día mi esposo se fue a la casa de sus padres en la mañana y me quedé sola en casa. Sin embargo, recibí una llamada de mi esposo en la tarde: apúrate y ven aquí. Su voz indicaba claramente que estaba borracho. Respondí brevemente y me dirigí a la casa de mis suegros. Cuando llegué y el timbre. Mi suegra, que parecía estar muy animada, me dio la bienvenida de inmediato. Oh, finalmente lo lograste. Parecía bastante ebria. El fuerte aroma a whisky flotaba desde ella cuando entré a la casa. Vi a mi esposo borracho. Con muchos familiares no suelo ver. Ahí estás aquí, tráeme un poco de agua. Ya que llegué a de mis suegros sin entender lo que estaba pasando, mi suegra se acercó a mí con una sonrisa de satisfacción. Sostenía un vaso en su dale a este aprovechado aquí. Con esas palabras mi suegra me salpicó la cerveza que estaba sosteniendo. Mi mente se quedó en blanco. Me di cuenta de que había estado empapado en cerveza. El aroma llenaba el aire a mi alrededor. ¿Cómo te sientes? Oye mamá, ¿qué estás haciendo? La ira surgió dentro de mí, pero mientras me limpiaba la cerveza de la cara dije que me voy y salí de la casa de mis suegros. Cuando me iba vi los rostros desconcertados de los familiares, pero no tuve tiempo para. En eso regresé a casa para prepararme para regresar a la casa de mis padres y vi mi ropa empapada en cerveza. El evento en la casa de mis suegros pasó por mi mente con algunas pertenencias.
El embalaje se hizo rápidamente. Podría haberme ido de inmediato, pero quería hablar con mi marido directamente, así que esperé. Regreso a casa una hora después de salir de la casa de mis suegros. Mi marido llegó a casa sin aliento. Porque te fuiste sola incluso después de que te echaron cerveza. Todavía estás saliendo de eso. Era solo mamá bromeando, ¿no? ¿Vale la pena enojarse tanto por bromear? ¿De verdad crees que esa vuela si hubiera habido solo una palabra de disculpa? Las cosas podrían haber sido diferentes, pero al final me culpan por irme. No hay nada más que esperar de ellos. Sí, está bien, divorciémonos, no puedo soportarlo más. Divorcio de la nada, al menos hablemos de ello. No tiene sentido al final, solo sois tú y tú. Culpándome aquí mismo, los papeles del divorcio que tengo. Ya llené el mío, así que solo necesitas hacer el tuyo con eso. Saqué los papeles de divorcio de mi bolso y se los entregué a mi esposo. ¿Por qué hablo en serio? Preparar los papeles de divorcio es normal. Ahora te toca a ti. Espera, entregándole los papeles. Divorcio a mí. Esposo. Salí de la casa. Escuché a mi esposo llamándome desde atrás, pero no me di vuelta. Me dirigí directamente a la casa de mis padres. ¿Por qué no me consultaste cuando hablé por primera vez con mi madre por teléfono? Pude sentir su enojo incluso a través de la línea, sintiendo la amabilidad de madre. No pude dejar de llorar al darme cuenta de lo poco confiable que había sido. Cuando llegué a la casa de mis padres me recibieron con miradas preocupadas. Al ver sus rostros el cansancio me abrumaba y colapsé allí mismo. Realmente sentí lo buenos que son los padres. Al día siguiente mi mente comenzó a calmarse poco. Le expliqué la situación a mi lugar de trabajo y me tomé un tiempo libre mientras descansaba mi cuerpo. Comencé a prepararme para regresar al trabajo. He ganado mucho, así que no espera. Sí, gracias. El día que regresé a la casa de mis padres, no tenía mucho apetito, pero el desayuno que preparó mi madre a mañana siguiente se sintió especialmente reconfortante. Oh, ¿tienes apetito? No he comido mucho últimamente. Veo cómo me siento libre para relajarte. Aquí no hay nada aquí que te moleste. Sí, gracias. Como dijo mi padre, no hay enemigos aquí. Ya no se habla más a mis espaldas, no más actitudes desagradables. Es sorprendente cómo las cosas normales pueden sentirse felices. Debe ser por mi pasado vida, pero ese alivio duró poco. Cuando sonó el timbre iré a comprobarlo, dijo mi padre dirigiéndose hacia la puerta. Tan pronto como se abrió la puerta pude escuchar a mi padre gritar: ¿por qué estás aquí? La voz de mi padre, que generalmente nunca se levanta, se llenó con enojo. Está aquí, por favor, sáquenla. Fue mi esposo quien había venido. Emily no está aquí. Vete. Pero el auto de Emily está aquí. No sirve de nada esconderla. Mi esposo también fue asertivo con mi padre. Sus voces dispuestas a ceder se hicieron más fuertes y más fuertes. Si no interviniera, no terminaría. Me levanté y me dirigí hacia entrada. Cállate, estás molestando a los vecinos. Vete a casa. Gracias, papá. Ya está bien, Max. ¿De qué quieres hablar? Parado frente a mi esposo, le agradecí a mi padre: por favor, reconsidere el divorcio. Es preocupante que me digan eso tan unilateralmente. Unilateralmente, parece que es culpa nuestra desde el principio. Culpa nuestra. Mi esposo la mano, pero al darse cuenta de sus acciones la bajó. ¿Qué pasó con él? Los papeles del divorcio. No hay manera de que te los diera. Los tiré a la basura. ¿De qué estás hablando? Te dije que me los dieras. Pensé que podrían tirarlos, pero cuando realmente sucedió me enojé. ¿Puedes sobrevivir con tú? Si nos divorciamos, has estado confiando en tus padres todo este tiempo. Es gracias a mis ganancias que has logrado hasta ahora. Pensé que era egoísta de tu parte decir que de qué estás hablando. Te mostré mi salario. Tú eres el que dudó que fuera real. No te preocupes, puedo arreglármelas solo. De todos modos quiero él. Eso es todo lo que deseo. No digas que es tan fácil. Soy tu esposo. Ya no actúes como mi esposo. Si me vas a llamar parásito, el divorcio es la mejor opción. Enviaré los papeles del divorcio nuevamente, así que vete a casa por ahora. Si regresas llamaré a la policía. Mi esposo se fue sorprendido. Probablemente no. A mi padre en casa desde hace un tiempo, pero él es mi esposo. No sé qué hará a continuación. Parece que tomará algún tiempo antes de que pueda relajarme un poco. Pasaron 2 semanas, pero todavía no me había divorciado de mi esposo. Aunque envié los papeles del divorcio, fueron rotos justo cuando estaba pensando en un abogado. Recibí un mensaje de mi esposo diciendo: espera, ya que mi enojo había disminuido. Pensé en escuchar su última solicitud. Respondí que estaba bien y esperé el mensaje de mi esposo. Mes y medio después recibí un mensaje sorprendente de mi esposo:
te mudaste, en realidad me había mudado a una nueva casa, era un condominio lujoso. En 2 millones. No podía seguir dependiendo de mis padres y encontré una casa adecuada, por supuesto. No le dije a mi esposo, ¿cómo sabes que no importa cómo me enteré? Expliquéla correctamente cuando levanté la voz, mi esposo finalmente comenzó a hablar. Contraté a un investigador privado. ¿Hablas en serio acerca de contratar a un investigador privado? La voz resonó en la lujosa mansión recién mudada. Pensé que podrías estar haciendo trampa porque querías divorciarte. No estoy engañando de todos modos. ¿Por qué te mudaste a una casa tan grande? Pensé que no tenías dinero. Lo que hago no es tuyo. Asunto con eso. Colgué el teléfono e inmediatamente escuché voces fuertes desde el otro. Preguntándome qué estaba pasando, escuché la voz de mi suegra a continuación. No has transferido la tarifa de hospitalización. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará si tu padre puede? No serás hospitalizado por esto, nos vamos a divorciar, así que ya no importa. Sí importa, tu padre terminó en el hospital por tu culpa, incluso si dices que. Molesto, la ira se convirtió en calma y le dije claramente a mi suegra. Mi cambio de actitud sorprendió un poco a mi suegra, pero ella inmediatamente trató de replicar: ya que la casa probablemente ya esté expuesta, hablemos directamente. Está bien, decidí invitar a mi suegra y a mi esposo a la casa cuando es un buen. Parecían desconcertados por haber sido invitados, pero rápidamente comenzaron a hacer planes. Una semana después mi suegra que vino estaba con los ojos muy abiertos ante el lujo de la nueva casa. Por favor tomen asiento. Los guié hasta el sofá y comencé a hablar. Entonces, ¿qué es? Mi suegra rápidamente comenzó a hablar sobre la tarifa de. Pero pronto cambió el tema a mi situación financiera. Pensé que estabas haciendo trampa. ¿Cómo puedes vivir en una casa así? ¿Te enteraste por el investigador privado que yo no te estoy engañando? No. Con entusiasmo mi suegra y mi esposo comenzaron a hablar, pero yo con calma comencé a decirles la verdad. He estado invirtiendo en. No sabía que lo había estado haciendo desde antes. Nos casamos. No dije nada porque no haría ninguna diferencia si lo hiciera. Tampoco quería que Max me lo quitara. ¿Te mudaste con ese dinero exactamente? Usé ese dinero para pagar su tarifa de hospitalización. Pero como de todos modos nos vamos a divorciar, no hay de ese derecho, así que no pagué la tarifa de hospitalización. Me lo ocultaste originalmente. Estaba transfiriendo dinero de tu cuenta a la cuenta de mamá y si ganas más que yo, no hay necesidad para entrar en pánico, considerando el hecho de que había estado ocultando mis actividades de inversión. Es extraño que esté tan nervioso debido sus declaraciones anteriores. ¿Quién fue el que dijo que podían vivir gracias a mí? Pensé que no dependías de mis ingresos, ¿Estás tratando de hacerte el tonto? No cambies tus opiniones para adaptarlas a tu conveniencia. ¿Y qué pasa con llamarme alborotador? ¿Cómo te sentiste al saber que un alborotador como yo estaba pagando su hospitalización? Es tan vergonzoso por la forma en que estás actuando. Parece que todavía quieres que pague por algo. Es realmente lo peor. Casi infantil, pero no sabía de tu situación financiera. Aún así, preguntarme sobre sus honorarios de hospitalización cuando me has estado llamando alborotador y parásito, es extraño. No estarás hablando con Max sobre este tipo cosas, pero Max dijo que no sabía. Que mi suegra dijo, mirando a Max, su mirada parecía sugerir que ella pensaba que era inocente. ¿Sabes siquiera si tu padre es realmente hospitalizado? Porque no sabes la cantidad exacta. Me dejas manejar todo y cuando hay un problema no es tu culpa, es todo mi culpa. Es realmente porque me casé con alguien como tú. Como le respondí con todas las quejas que tenía recibido hasta ahora. Mi esposo y mi suegra se alejaron de mí. No tienes nada más que decir, entonces dejémoslo por hoy. Espera, ya que ninguno de los dos dijo nada, traté de terminar la conversación, pero la interferencia de Max. De inmediato: no, realmente no quiero el divorcio, por favor reconsidera. Yo también lo pregunto, por favor, piénsalo de nuevo. Es obvio que en realidad no me aman. Solo buscan mi dinero. Es realmente exasperante. Ya tuve suficiente. Quiero el divorcio. Después de mi dinero no eres tú. Estoy harto de esto. Aquí están los papeles del divorcio. Si no lo haces tengo copias de seguridad. No tiene sentido romperlas. Si vuelves a esta casa llamaré a la policía. Con la ira hirviendo por dentro le entregué los papeles del divorcio a mi esposo.
Él los firmó y junto con mi suegra salieron de la casa sintiéndose aliviados de que todo había terminado. De repente agotado, luego de que se concretó el divorcio. Ignoré todos los mensajes molestos de mi esposo. Y mi suegra llegaron muchos correos electrónicos quejándome de las peleas con mi marido y mi suegra y de los gastos de hospitalización de mi suegro, pero no tenía ganas de responder incluso si escuchaba que la vida se había vuelto difícil. Ya no era mi preocupación, mi suegro y mi suegra seguían enviando mensajes similares y yo estaba harto de eso, especialmente mi suegro, quien trató de evocar simpatía al mencionar sus problemas de salud, pero nunca lo hice. Incluso lo visité y ni siquiera sé la situación real. Respondí una llamada de mi esposo, pero de lo único. Habló fue de dinero. Tú siempre estás enfocado en el dinero. No esperes que te ayude más. Resuélvelo tú mismo con eso. Colgué el teléfono. Después de eso ignoré todas las llamadas y mensajes de mi esposo y mis suegros. Como resultado, un mes después de finalizar el divorcio dejé de recibir mensajes. Ha pasado un año desde él. Y estoy disfrutando de vivir solo. Todavía no estoy completamente acostumbrado a vivir en el condominio, pero ya no estoy pensando en casarme, pero a veces me siento solo estando solo, así que decidí tener un lindo perro. Vivir con ese perro me hace muy feliz, tanto por mi trabajo como por mis inversiones. Todo va bien. Mismo.